Buenas noches tengan todos ustedes. Este día 31 de octubre del año 2020 les hablamos desde la población de Ixtaltepec, Oaxaca, donde radican habitantes pertenecientes a lo que los pueblos del mundo le llaman los zapotecas, cuyo nombre fue impuesto primero por los náhuatl y después por los colonizadores españoles católicos, y que ha perdurado hasta nuestros días con ese título. Sin embargo, ¿cómo hablaríamos o cómo denominaríamos la palabra zapoteca en nuestra lengua zapoteca? En ese sentido, nosotros nos llamamos Vinizá porque nuestro lenguaje es el Diyazá. Diyazá es palabra nube, traducido literalmente, y nos denominamos nosotros como un proceso de descolonización como los Vinizá. Entonces, como un primer punto de respeto entre las otras culturas, pues a nosotros nos conviene que nos denominen como Vinizá y no zapoteco. Y estamos aprovechando en esta fecha 31 de octubre para explicar un poco brevemente por qué en estas fechas, en estas poblaciones, se festeja, se conmemora el Día de los Muertos. En los pueblos mestizos le llaman el Día de los Santos Difuntos, otros Halloween, mucho más de manera que nos imponen las costumbres extranjeras, y nosotros en nuestra lengua le llamamos Rando, es decir, ni es Día de los Muertos, ni es de los Santos Difuntos, mucho menos Halloween. Aquí se lo denomina como Rando. Pero queremos explicar brevemente por qué 30 y 31 de octubre. La cultura de los Vinizá divide el tiempo en dos temporadas. En la escuela nos enseña que hay 4 estaciones del año. Sin embargo, nuestros antepasados solamente manejaban 2 periodos. Un periodo de lluvia y un periodo de seca. Al periodo de lluvia le llamamos Gusillé y al periodo de seca Gusibá. Puede cambiar el habla por la población, pero yo utilizo el habla de los habitantes de Ixtaltepec, Oaxaca. Si el año tiene 365 días y nuestros antepasados así lo consideraban, y sabemos que hay un día bisiesto, un año bisiesto donde llega el año a reunir 366 días, al dividirlo en 2 periodos, porque tal vez en otro espacio y en otro momento les explicamos cómo ellos controlaban el año bisiesto, pero es normal que todos los años zapotecas o Zá cuente con 365 días. Si lo dividimos en 2 periodos, cada periodo tendría 182 días y sumarían los 2 periodos 364 días. Entonces hay un día que sobra, hay un día de más, hay un día que no se puede ubicar en ninguno de los periodos que estamos hablando. Porque si lo agregamos en Gusillé, pues esta temporada tendría un día más. De igual manera, si se agregara en el periodo de seca, tendría un día más. Por lo tanto, traducido en nuestra lengua, es un día muerto, es un día que no se cuenta, es un día que queda, pudiéramos decir, libre, que pudieran pasar muchas cosas. Entre estas cosas que pueden suceder este día muerto es la posibilidad de que los difuntos puedan regresar a la tierra y platicar con sus seres queridos o visitar a sus seres queridos
y por lo tanto la familia pues elaboran altares en sus casas y en los altares ponen algunas ofrendas que pueden ser comida, bebida que utilizaba el difunto cuando estaba en la tierra. Porque esas ofrendas es un poco para agradar al muerto, porque podría ser que llegara y no encontrara un buen recibimiento y entonces pudiera ponerse violento o agresivo. Entonces esa ofrenda es un poco como buscar una relación pacífica entre estos seres que visitan y las personas que se resguardan en su casa. Hoy en día la gente sale de vacaciones, hoy en día la gente va a ubicarse en otros espacios, pero en los primeros años o en los años antiguos la gente se resguardaba en su casa, no salía en su casa, no iba ni al panteón, sino que esperaba a los difuntos en sus casas, porque si lo encontraban en la calle o si lo encontraban en otro lugar podrían ser agredidos. Si estamos hablando de dos periodos, la temporada de lluvia y la temporada de seca, y a través de plática con los campesinos y lo que hemos visto, algunas evidencias de la comunidad, es que esta temporada, la temporada de lluvia, empieza el 1 de mayo. Una evidencia muy razonable, una evidencia muy creíble, es que aquí en esta población, hoy todavía en nuestros días, el día 1 de mayo, mucha gente, sobre todo la gente católica, van a subir a un cerro que tenemos, el Cerro Blanco, y en la parte alta del Cerro Blanco se hizo una capilla. En esa capilla hay una cruz verde que, según los antropólogos, los que han estudiado, significa como la presencia de la Virgen María relacionado con la Iglesia Católica. Y entonces la población el día 1 suben al cerro, ahí permanece la cruz durante todo el año, pero el día 1 van y lo llevan a la población. Entonces hay fiestas, hay una peregrinación que va a la gente. En esta fecha podemos interpretar que esa peregrinación era para pedir lluvia o para agradecer a Dios de que empieza la temporada de lluvia y que ya puedan sembrar y a partir de ahí cosechar y tener los productos para el consumo. Si sumamos 182 días del 1 de mayo, tocaría el 30 de octubre el primer periodo, el periodo de lluvia, del 1 de mayo al 30 de octubre. Hago un paréntesis para explicarles que en la época antigua el día no cambiaba a medianoche como en la actualidad, sino que a mediodía. ¿Por qué? La gente tiene que checar en qué momento cambia el día. No había relojes, entonces el procedimiento es natural. Entonces ponían un poste, un palo en el centro de la población o en la casa de alguna persona, y que cuando el sol llegaba al cenit, pues este poste, este objeto no producía sombra, y decían en ese momento terminaba el día y empezaba el siguiente, de tal manera que la temporada de lluvia terminaba el 30 al mediodía. Y las costumbres de los pueblos, de las personas, es que en la noche del 30 de octubre venían a visitar los infantes, los que murieron siendo solteros, y los recibían o los reciben el 30 de octubre. Y las personas adultas, las personas casadas,
podrían venir el 31 de octubre. Pero repito, por el cambio de día, es un solo día. De tal manera que lo que queremos precisar es que no es Día del Muerto, sino es el Día Muerto. Es un día que no se cuenta ni en temporada de lluvia ni en temporada de seca. Para que el siguiente periodo de seca empezaba ya el 31 de octubre y terminaba el 30 de abril, que serían los otros 82 días. Así que es un día muerto. Y en ese día hay una posibilidad de que la tierra pudiera permitir que salieran los muertos. Todo es conocido que en las culturas prehispánicas, en el caso de los náhuatl, que es más conocido, al inframundo lo conocen como el Mictlán, es un pueblo de muertos. Ahí viven los muertos, en el Mictlán, y que está en el inframundo. En nuestro lenguaje se conoce como Gavia, es decir, el pueblo de los muertos se llama Gavia. Y ahí viven los muertos que no pueden ser renovados y que no han ido al cielo. Siguen viviendo ahí. Porque las personas que logran romper la barrera de la muerte llegan al cielo y ahí pues ya tienen una vida eterna y ya no pueden visitar a la tierra porque ya pierden la categoría de muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que viven en Gavia. Y los que viven en Gavia no han tenido la posibilidad de regenerarse. Y entonces son los que pueden viajar. Se abre un conducto, viajan por ese conducto, llegan a la tierra y ahí pues visitan a los habitantes de la tierra. Entonces entre los Vinizá está Guijilayú, que es la gente viva, los que vivimos en la tierra hoy en día, el Gavia, que es el lugar de los muertos, la ciudad de los muertos, y el Givá, que es la ciudad de los vivos. En estas categorías que estamos manejando, pues queremos a través de una diapositiva explicarles un poco la estructura del universo desde la cosmovisión de los Vinizá, y que ahí pudiéramos en un momento determinado explicar un poquito más la idea que nos lleva hoy, o el tema que nos trae hoy con esta charla, con esta plática sobre la explicación del Día de los Muertos. Los Vinizá escondieron la estructura del universo en el huipil de la mujer. Este es el huipil, es característico de lo que las mujeres utilizan, sobre todo en las épocas de fiestas, en la época de representación. Estos dos extremos se costuran y en el círculo va la cabeza de la mujer y se mantiene de esta manera una estructura del universo. Esta es la periferia interior y esta es la periferia exterior, y existen en el interior escalones. Para poder explicar esto un poquito mejor, voy a enviarme a una estructura reconstruida precisamente con esta evidencia, donde esta es la periferia interior del huipil. Aquí es el centro donde va la cabeza de la mujer, y esta es la periferia exterior. El exterior tiene 7 escalones hacia arriba y 6 más hacia abajo, de tal manera que tiene 6 ascendente y 6 descendiente, y en el último espacio el 7º escalón. En el caso de la periferia interior tiene
9 escalones y la parte más baja es el quinto, de tal manera que desciende 4 y asciende otros 4, haciendo un total de 9 escalones. Así está estructurado el universo que representa los Vinizá y que queremos explicarlos a partir del día muerto que estamos explicando. Si resumimos esta estructura, encontramos un inframundo que tiene 4 escalones hacia abajo, tiene un quinto escalón, el más profundo, el más hondo, y tiene otros 4 escalones para llegar al oriente. La ciudad de los vivos está en el 7º escalón del cielo. Nosotros le llamamos Giva al cielo o al cosmos. Y aquí viven los que tienen una vida eterna. Y esta es la corteza terrestre. En esta corteza terrestre viven los que actualmente estamos vivos. Y en la quinta parte del inframundo, la más profunda, está lo que nosotros llamamos Gavía, que en náhuatl es Mitlán, o en español sería el inframundo. En lo más profundo del inframundo del Gavía hay un pueblo. Este es el pueblo de los muertos. Y repito, aquí está el pueblo de los vivos. Aquí hay vivos eternos, muertes eterna, y aquí viven los vivos de manera temporal. Una persona nace en el oriente. Cuando nace, va creciendo hasta llegar a la edad adulta, en el cenit, en la parte más profunda. Igual nace el sol y llega aquí, por eso aquí es el cambio de día. Y después de madurar, pues el hombre va perdiendo, o el ser humano va perdiendo capacidades, habilidades, va muriendo poco a poco hasta que llega el día de la muerte y lo sepultan en el panteón en este momento, y una vez muerto va a descender 4 escalones y se va a quedar a vivir en el 5.º escalón. Aquí, según la explicación de las personas adultas de esta comunidad, hay un río, pero ese río es lodoso, ese río es peligroso, ese río no se puede cruzar nadando, al menos que tengas muchas habilidades y consistencia física. De hecho, dicen que un perro negro puede llegar y poder trasladarte al otro extremo. Ya una vez que el muerto esté en el otro extremo, puede escalar, volver a nacer, pero ya para viajar en el esquema, en la estructura, en el espacio de la vida. Pero mientras no pueda cruzar este espacio, se va a quedar a vivir aquí, pues todo el tiempo que se tarde en poder cruzar ese espacio. Pero por la idea de que todos los años las personas que viven en este espacio terrestre esperan a sus familiares, dan a entender de que sus muertos todavía están aquí en este lugar, en el Gavía, y no han podido escalar, porque si tú consideras que tu muerto ha escalado, pues ya no puedes estarlo esperando, porque se supone que ya vive en el espacio de la vida. Y si está vivo, no puede viajar hacia la tierra. En esta mitología Vinizá, esta parte aquí hay un conducto donde viajan los muertos. Pero el día que se abre ese conducto es el día muerto, el día que ni es de lluvia ni es de seca, es el día muerto. Este espacio le llaman en la cultura zapoteca o Vinizá, la cultura de los A, como Gavía, pero la fecha calendárica, ese día 31 de octubre, se llama Randu, es el día
muerto, que no se cuenta, vuelvo a repetirte, todos los días tiene un nombre, pero el día muerto no se le puede dar ninguna categoría, es un espacio vacío, es un espacio que se abre el umbral de la muerte, se abre el conducto que comunica la corteza terrestre con el inframundo y no tiene un nombre propio, o un nombre como tienen los demás días del calendario Vinizá. Se le llama Rando. Aquí viven los muertos, repito, y solamente el día los infantes tienen el 30 de octubre para viajar y los adultos el 31. Se llama Rando esta día, que se deriva de dos etimologías, Ra y Ndu. Ra quiere decir al ras, abajo, al ras. Hay un pueblo en el istmo que se llama Radani. Dani es cerro, Ra es abajo del cerro. Es un pueblo que está realmente a ras de un cerro. De ahí se tomó el nombre de Radani. Hindú es lo profundo, lo más hondo. Cuando decimos Ndu es porque está hasta el fondo. De tal manera que Randu es una fecha, es el día muerto, y ese día se ubica al ras del inframundo en lo más profundo. Es decir, aquí hay un como pleonasmo de decir al ras de lo más profundo. Hasta abajo de lo más profundo existe esta fecha. Es el quinto espacio del Gavía. Otros seres que viven en el Gavía, ahí con los muertos, que viven en el inframundo, hay tres tipos: los Viniyava, los Basendu y los Vinille. Puedo entender que existen otros seres que hasta ahorita no hemos encontrado, pero que con la opinión de ustedes nos envían datos que pudiéramos checar para que pudiéramos tener una mayor explicación. Pero el Día de Muerto entonces representa este espacio y este tiempo en que los muertos conviven con los seres vivientes en la tierra, pero que no se han podido regenerar. Estos seres son violentos. Si no lo reciben con ofrenda, pues... Bueno, esta es la explicación que queríamos comentar a través de este procedimiento, y esperamos pues que nos hagan comentarios de cómo podemos enriquecer estos conocimientos, si hay algún dato, alguna fecha que nos pudiera enriquecer este proceso de reconstrucción de los saberes. Pues estamos en la mejor disposición de escuchar sus comentarios en el terreno del respeto y la comunicación permanente. Agradecemos la atención que haya prestado a la información y esperamos vernos en otro video. Agradecemos su atención y muchas gracias.